A mí me han pedido que hable de los nuevos mayores. Permítame unas cuantas consideraciones previas. Primero, ¿qué me voy a referir con nuevos mayores? Les aseguro que no me voy a referir a nuevos mayores porque nuevos mayores hay constantemente nuevos, porque las generaciones van pasando y lo mismo podríamos decir de los niños, nuevos jóvenes, nuevos adultos. Con lo cual, bueno, lo importante es que somos producto de nuestras interacciones a lo largo de la vida y, por tanto, estas interacciones son biopsicosociales. Cuando escuchen ustedes que hay organismos internacionales como la OMS que dicen que el 25% del envejecimiento se explica a través de la genética y el 75% del ambiente, están cometiendo un error epistemológico bastante fuerte, porque no está lo genético sin lo ambiental, ni lo ambiental sin lo genético. Y todo ello no está sin el comportamiento humano que pasa la genética al ambiente. Bueno, estoy, creo, con un tema que a mí me tiene apasionada, pero que no cabe duda que es un tema vital para la investigación sobre el comportamiento humano, sobre la salud, sobre el bienestar, sobre el envejecimiento activo, ¿no? Bueno, sabemos algo que es importantísimo. A partir de mediados del siglo del siglo XIX, se han incrementado la esperanza de vida ininterrumpidamente hasta la actualidad. Este hecho es tan extraordinario que no sabemos cuál es el tope de vida de la especie. No lo sabemos, pensábamos que estaba por los 117 años, en este momento no sabemos cuál es el tope. Solo sabemos que cada vez, incrementamos en esperanza de vida. Al menos, evidentemente, en países de nuestra órbita. Pero añado algo, es que cada vez viven más personas, más tiempo y mejor. El envejecimiento activo, evidentemente, es un nuevo paradigma dentro del envejecimiento, pero está claro que se nos ha dado, quiero decir, por la propia evolución humana. Bien, tenemos que pensar que ello se va a prolongar en generaciones sucesivas. En este momento, niños nacidos después del 2000 tienen una probabilidad del 50% de llegar a 50 años. De llegar a 100 años, digo 50 años más a los 50. Eso es extraordinario, es la primera vez que ocurre. Con lo cual, el problema del envejecimiento seguirá adelante. También, por otra parte, el tema de la accidentalidad de las personas mayores, ¿no? Para mí es un tema inexplorado, no me he dedicado a esto, como les decía, y me parece extraordinariamente interesante. Me ha sorprendido mucho la escasa información que hay cruzada entre edad y, digamos, causa de accidentes. Por otra parte, creo que están ocurriendo una serie de innovaciones extraordinarias en cuanto al propio vehículo. Y, bueno, ya me voy a dirigir a esto. Es decir, en la seguridad vial, ¿qué es lo que tenemos? Pues por un lado tenemos el estado del conductor, el que conduce el vehículo. Por otra parte está el vehículo, que hasta ahora consideramos el coche, desde el coche de caballos hasta los coches actuales, condiciones del estado de las vías de tránsito, y esas son las tres fuentes de variación respecto a qué es lo que ocurre, segura o no segura esa conducción. Ahora, déjenme que les diga una cosa. En este momento tenemos tal cantidad de elementos, digamos, de vehículos, bicis, patinetes, de todo tipo, los nuevos hoverboard, que lo vemos en la Plaza Oriente y por todas partes. Es decir, ¿es posible seguir viviendo con todos estos elementos repartidos en las aceras de una ciudad? ¿Es posible que no haya regulación todavía, o por lo menos esa regulación no esté muy extendida? Evidentemente tenemos muy pocos datos al respecto de cuál es la accidentabilidad de estos nuevos vehículos, y yo creo que estamos empezando esta área. Ahora, déjame que les diga que efectivamente existe una asociación entre edad y conducción y, por supuesto, seguridad. Esta asociación procede del acto puro de conducir, que es una extraordinaria tarea muy compleja,
que requiere funciones psicológicas varias. La primera de ellas es la atención. Entonces, ¿qué pasa? Es simplemente un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo de la vida con la atención? Pues miren, se incrementa a lo largo de la vida hasta los aproximadamente 20 años. El tiempo de reacción a partir de los 20-21 años empieza a declinar 1 milisegundo año. Bueno, pues 1 milisegundo año es poquísimo. Se pueden ustedes imaginar que hasta ya por los 40 o los 50 el ser humano no reflexiona respecto a, hoy parece que respondo más lentamente o pero es importante para la conducción, como lo es toda la función perceptiva, ¿no? Evidentemente, nuestros sensores, nuestra audición y nuestra visión son elementos importantes y todos sabemos que también declinan, que se hacen menos exactos a lo largo de la vida. Hay varios tipos de atención, dividida, selectiva, sostenida. Bueno, es decir, podríamos hablar de ello, que es un tema técnico, no cabe duda, pero que es un tema que está presente siempre cuando hablamos de seguridad vial. Hay una función que es la función psicomotriz. Evidentemente, el aprendizaje de la conducción es un aprendizaje que se realiza, no se puede realizar antes de los 18 años, teóricamente, ¿no? A pesar de que todavía vemos padres que enseñan a sus hijos mucho más jóvenes. Pero, en todo caso, empieza a una determinada edad. Oiga, eso no se olvida. ¿Por qué? Porque es un hábito, porque se adquiere una habilidad y se produce como un hábito. La gente que conduce más y digamos que tiene más experiencia, evidentemente suele tener menos accidentes, ¿no? Además, la función psicomotriz es un vehículo para este aprendizaje, estoy diciendo, pero está también en interacción permanente con la función visomotora o con la propia situación del conductor y otras situaciones que ocurren en el vehículo, si nos interrumpen, si llevamos un niño en una sillita detrás del coche y ese niño hace algo. Evidentemente, todos esos elementos complican extraordinariamente la función psicomotriz del conductor. Por otra parte, existen una serie de funciones sensoperceptivas que les decía antes, la agudeza visual, el campo visual, una serie de elementos que tienen que ver con los sensores que tenemos. Y, por supuesto, no solamente la visión, sino la audición. Bueno, entonces, déjenme el resumen. Cuando por cualquier circunstancia del conductor, como el sueño o el alcohol o las drogas o la edad, que es también un elemento importante, están comprometidas las habilidades necesarias para el desempeño de la tarea, pues en ese momento puede haber condiciones, digamos, que influyan en daños, lesiones a uno mismo y a los demás. ¿Qué pasa a lo largo de la vida? Ahora, extendiéndome un poco más, ¿no? Podemos decir que existe a todo lo largo de la vida estabilidad y cambio positivo y negativo. Ese primer momento de la vida, desde que uno nace hasta los 20 años, 18, 20 años, existe un crecimiento extraordinario, ¿no? Es decir, pasamos de ser un bebé totalmente incapaz de defenderse ni de vivir, y llegamos a los 18, 20 años con digamos, en lo que podríamos considerar el principio de la vida adulta. Luego hay una enorme, digamos, plataforma, ¿no? Que puede ser más o menos larga, y existe también declive. O sea, que el cambio positivo, negativo, declive, estabilidad, ocurra a todo lo largo de la vida. ¿Qué pasa con los patrones cognitivos? Que hemos dicho, la atención, la percepción, estos elementos que son básicos para la conducción, evidentemente tienen unos patrones cognitivos claros, ¿no? Entonces, lo que les decía antes, existe una lentitud en relación con digamos, con la capacidad de responder ante estímulos, tiempo de reacción, digamos, más alargado, déficits sensoriales, una función motora más lenta, y si esto lo queremos llevar a la inteligencia, podríamos decir que existen dos inteligencias, una inteligencia esencialmente fluida, que tiene un cierto declive a todo lo largo de la vida, y una inteligencia cristalizada, cultural,
que se mantiene a todo lo largo de la vida y que no necesariamente disminuye nunca. Que todo ello, todas estas funciones cognitivas y psicológicas tienen un elemento esencial y es que, digamos, no existen solas, existen simultáneamente con una personalidad que nos da elementos para comportarnos establemente a lo largo de la vida. Yo les diría, cuando se dice que el ser humano declina en elementos psicomotrices y perceptivos y atencionales, no estamos diciendo lo que se compensa con la personalidad. Es decir, los psicólogos han puesto de relieve que la personalidad va modificándose positivamente para la conducción y que ello, digamos, salva a individuos. Es decir, una cuestión es la precipitación del joven, es decir, quienes tienen más accidentes en la conducción de vehículos, los jóvenes o los mayores. Si yo hago esta pregunta, alguno de ustedes pensará que los mayores tienen más accidentes. Pues son los jóvenes quienes tienen más accidentes a nivel de... Perdonen que iba a enseñarles, esto sería lo que piensa la gente. Los conductores mayores suelen tener menos accidentes que los más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque existe una cosa que se llama prudencia. Existe una cosa que se llama serenidad y existen una serie de características que se van adquiriendo a lo largo de la vida y que son positivas para la conducción. Bueno, pero me he ido de lo que estaba hablando. Entonces, sin embargo, lo ha dicho el profesor Fariñas hace un momento, los seres humanos somos auténticamente variables. Cuando uno ha visto un viejo, nos han visto a nosotros dos, por lo menos, ¿no? O sea, nos han visto a nosotros dos, solamente ha visto a dos. Solo ha visto a dos. Es decir, existe una variabilidad extraordinaria en las formas de envejecer. Dos personas mayores son mucho menos iguales que dos niños o que dos adultos. No nos parecemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe algo que está asociado con la edad también, que es la enfermedad, y que la enfermedad va, digamos, por decirlo de alguna manera, influyendo en ese déficit, en ese declive, en esa cuesta abajo a la que anteriormente me refería. Pues para que vean esto, yo voy a toda velocidad. Para que vean esto, miren esta transparencia que yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque ahí tenemos la línea roja es la media. La línea roja es la media. Las dos líneas arriba y abajo azules son la variabilidad de las formas de conducta que tiene la gente en las formas de crecimiento de declive. Es decir, que si se fijan es como una nube de puntos. Los puntos son personas que incluso se puede ver a la derecha, aquí se puede ver una persona que a los 92 años está cambiando en positivo una determinada variable psicológica. Siempre se puede mejorar, a pesar de que la media y la desviación típica lleve a otra posición. Bueno, en todo caso, ya me avisan que tengo muy poco tiempo, con lo cual yo les diría, la gente corriente piensa, los conductores mayores suelen tener menos accidentes que los más jóvenes, la vista y el oído empeoran con la edad, la rapidez para ejecutar cosas disminuye con la edad, los jóvenes aprenden más rápidamente que los viejos y la fuerza física disminuye con la edad. He estado buscando cuáles son las defunciones, las causas de defunción. Y las causas de defunción, ustedes verán que las externas, está muy embarullado el amarillo, pero podemos ver cómo disminuye a partir de los 60 años las debidas accidentes. Es decir, que la accidentabilidad en la gente más mayor es menor que la accidentabilidad que tiene la gente más joven, lo cual, bueno, no nos querría decir nada porque habría que buscarlo esencialmente en datos, digamos, sobre accidentes. 3 o 4 datos que supongo que van a ser, digamos, comentados aquí, ¿no? De 1.806 fallecidos en el momento del siniestro hasta 30 días después del mismo, mayores de 65 años son 496, es decir, un 27% del total de fallecidos. Conviene, yo creo que apostillar dos cosas. Una, que
el porcentaje de población mayor en este momento es 19% y que, por tanto, 27 es una cifra alta, pero es más, es que la gente que conduce es mucho, es decir, no corresponde a todos el 100% de los individuos mayores de 65 años. En todo caso, crítica absoluta hablar de 65 años. Se dan cuenta que, claro, o sea, es que en este momento la esperanza de vida nos lleva a poder tener 80, 85, 90, 95. Y esas personas, querido amigo, tú y yo, no existimos. No existimos porque no estamos computarizadas en ninguna parte. Me permiten, iba a enseñar otra transparencia, pero me parece que ya me he puesto nerviosa con la atención que me han marcado y no voy... O sea, quedan 3 minutos. Ya. Yo soy absolutamente... me atengo a lo que me mandan, a las normas. Es una característica también de la gente mayor, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, si no, no se podría celebrar ningún curso. Déjenme que les enseñe el incremento en otro estudio que hay de Sabima, muy importante, me parece a mí, este estudio que está hecho en el Instituto de Tránsito y Seguridad Vial. El incremento sigue existiendo, es decir, que cada vez, digamos, los accidentes en seguridad vial es menor para los mayores y, por tanto, tendríamos que tener en cuenta esta reunión, yo creo que es extraordinariamente importante. Voy a pasar muy rápidamente. Quien quiera esta presentación la puede tener, pero yo quisiera acercarme y terminar con esto, ¿no?, a un estudio muy interesante sobre centros de reconocimiento de conductores y qué ha pasado allí con 500 conductores mayores de 70 años. En la exploración de cómo están las personas mayores de 70 años según estos centros. Pues miren, no aptos, una minoría minoritaria, no pasan del 2%. Minoría minoritaria. Apto con restricciones, una mayoría. Pero es que aptos totalmente, digamos que estamos de un 35 a un 45% de gente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de ahí uno puede mejorar. Es decir, si uno es analizado convenientemente en una determinada edad, puede mejorar su conducción, puede eliminar riesgo de poder ser víctima de un accidente y, por tanto, mejoraría la conducción si se tuvieran en cuenta estos centros que muchas veces son bastante poco... déjenme que me vaya al final con recomendaciones. En primer lugar, en mi opinión, se requiere más investigación. Tenemos con nosotros a continuación al director del observatorio. Entonces, es decir, que no haya cruces fácilmente accesibles en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico me parece, mejorable. También he entrado en la Fiscalía, que anteriormente he conocido a la persona a la que le dirigí el correo. Entonces, bueno, hay que tener mucho más conocimiento respecto a accidentalidad y causas de esos accidentes. Mucha más investigación en los medios de transporte, en las normas, mucha mayor vigilancia. Evidentemente, hemos tenido a personas de la Dirección General, me parece, ¿no?, hace un momento, ¿no? Bueno, pues que tengamos más datos respecto a qué se puede y no se puede hacer, porque estamos convirtiendo las aceras en un poco junglas, si me permiten, ¿no? Mucha mayor atención y mucha mayor utilización. Me ha parecido excelente la idea de que pasen esos centros a atención primaria. Me parece excelente. Sería una manera de normalizar el centro de reconocimiento de conductores. Mucha más implantación de cursos de seguridad vial para personas mayores. O sea, las normas cambian, pero si no nos lo dicen, no lo podemos aprender.
Entonces, claro, está bien cambiar normas, pero está bien también educar a la población o a un sector de riesgo como son las personas mayores, y muchísima mayor relación entre conducción y envejecimiento activo. Me encanta que haya hablado de envejecimiento activo, se supone que ese es un tema que para mí es esencial. En mi opinión, el envejecimiento activo requiere que la gente siga conduciendo y siga conduciendo bien, porque eso es normalización de su vida. Y no podemos quitar no porque es que tiene 70 años y ya, papá, no conduzcas. Oiga, mire, vamos a ver cómo está el papá para ver si puede perfectamente seguir conduciendo, y si no, se compensa. Todo lo que está mal se puede mejorar. Todo lo que es deficitario se puede compensar. Bueno, con estas ideas, muchísimas gracias de nuevo por estar entre ustedes. Además, me parece esto un grupo magnífico. Muchas gracias.